Ahora sí, vamos a comenzar con la clase. Ya todos deben de estar viendo la presentación. Bienvenidos a la clase de Introducción al Derecho. Cualquier duda que tengan, levantan la manita para darles uso de la voz. Bueno, vamos a comenzar la clase viendo lo que son las nociones preliminares. ¿A qué nos referimos? Podemos empezar con los conceptos fundamentales de lo que es la introducción al derecho. Vamos a comenzar definiendo qué es el derecho. Vamos a ver sus características esenciales y cómo es que se clasifica. Después vamos a explorar las fuentes del derecho y vamos a discutir cómo el derecho va a regular y organizar las relaciones sociales. Este conocimiento preliminar pues va a ser crucial para cualquier aspirante a jurista o personas que vayan a estudiar alguna carrera afín, ya que pues va a sentar las bases para un entendimiento más profundo y especializado en áreas posteriores del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta materia es la base para entender ahora sí lo que viene a ser la carrera para todos aquellos que están estudiando derecho. Prácticamente, si entendemos perfectamente la materia de introducción al derecho, cualquier otra rama se nos va a hacer sumamente fácil. Bueno, vamos a empezar con la definición del derecho. El derecho viene a ser un conjunto de normas. Ay, déjenme activo mi plumita. Viene a ser un conjunto de normas y principios. ¿Para qué? Para regular la conducta humana dentro de una sociedad. Esta regulación no es meramente descriptiva, es decir, va a ser normativa. ¿Por qué? Porque va a imponer reglas que deben seguirse. Además, el derecho va a tener una dimensión coercitiva. ¿Alguien me puede decir a qué nos referimos cuando hablamos de coercibilidad? Adelante, Alexis. Disculpe, maestra, me están diciendo varios compañeros que están tratando de entrar y no pueden. Ok, a ver, déjame revisar. Adelante, Fabi, y luego Maidelin. Buenas tardes. Sí, se puede entender como coercitivo al hecho de precisamente ejercer una presión o forzar a que se realice una acción, ya sea la voluntad o conducta, en este caso, pues la ley podría ser. Exactamente, tienes toda la razón. Fabi, Sí, levantaste tu manita. sí, de hecho fui yo la que comentó. Ah, ok. Maidelin, perdón. Ay, no, pero Sí, discúlpenme con toda la tecnología. Maidelin, no se perdón, preocupen. adelante. Creo que tienes desactivado tu micrófono. Yo también estoy muy familiarizada con la tecnología, perdón. Sí, justamente iba a comentar que es como que tal vez se puede prestar para forzar la voluntad o presionar de la voluntad de una persona para pues ejercer ciertos, no sé, normas o hechos o voluntades. Así es. Sí, entonces sí tienen una idea de lo que es la coercibilidad. Se siguen uniendo personas. Déjenme ver si ya no me interrumpen, que de por sí llegamos tarde y luego. Bueno, entonces, estamos hablando de, bueno, desentrañando un poquito lo que viene a ser la definición de derecho. Ay, hombre. Creo que ya.
Ok, bueno, decimos entonces que el derecho tiene una dimensión coercitiva, ya sus compañeros nos ayudaron un poquito con lo que viene a ser un entendimiento de la definición de coercibilidad, ya que, como aquí dice, va a establecer mecanismos para imponer sanciones a quienes no cumplen las normas, lo que dijeron sus compañeras. Su carácter social va a implicar que regula las relaciones entre personas y grupos, asegurando el orden y la justicia. También va a ser importante destacar que el derecho va a ser dinámico, lo que significa que cambia y se adapta a medida que evolucionan las sociedades. Entonces, entendiendo las características de la definición del derecho, ¿quién me quiere decir con sus palabras, sin leernos todo el bla, bla, bla de la definición de derecho, qué es el derecho? A ver, Alma, Anaí. A lo que yo entiendo es como un conjunto de normas o principios para regular la conducta humana. Ok. ¿Y Rosa Azucena? Yo entiendo que son leyes o reglas para que el pueblo no sea, pues para que la gente no sea tan rebelde, por así decirlo, mantener un orden en, pues en los pueblos, en el país, ¿verdad? Sí, en la sociedad más que nada. Ok, bueno, esta definición de derecho la vamos a ver repetitiva en todo el curso, porque pues precisamente la materia se llama Introducción al Derecho. Solamente hay que identificar lo que son las características de la definición. ¿Cuáles vienen a ser? Pues que es un conjunto de normas que van a regular la conducta humana en una sociedad y que estas normas además van a tener un carácter coercitivo. Esas son todas las características. Entendiendo todas las características, ya tenemos dominado lo que es la definición del derecho. Vamos a ver las características. Bueno, las características del derecho son fundamentales para entender cómo opera en la práctica. La universalidad asegura que todas las personas dentro de una jurisdicción estén sujetas a las mismas normas. Explíquenme eso, universalidad en una sociedad para las mismas normas. ¿A qué nos referimos con universalidad? A ver, Janet. Que todos tenemos los mismos derechos y leyes. Sí, por ahí va. A ver, Pilar. Que son, por eso dice universalidad, porque son universales, vaya que todos tenemos los mismos derechos y también debemos de seguir las mismas normas o reglas. Exacto, se va a aplicar en un universo de personas, es decir, en una sociedad determinada. A eso nos referimos con universalidad, que nos va a asegurar que todas las personas dentro de ese universo, es decir, de esa jurisdicción, van a estar sujetas a las mismas normas y por lo tanto también a los mismos derechos y obligaciones. ¿Cuál sería la siguiente característica? Viene a ser la generalidad, que significa que las leyes están diseñadas para cubrir situaciones generales y no deben ser aplicadas a casos individuales de manera arbitraria. Entonces, ¿qué diferencia tendría la característica de generalidad con la característica de universalidad? A ver, Fabi. Sí, tomando en cuenta que universalidad es precisamente el cómo aplicamos para todos en general, la generalidad sería precisamente no tener como privilegios por ser, no sé, de una clase como tal o tener un tipo de, no sé, como, pues sí, como privilegios al no poder yo recibir una sanción o tener derechos de más, podría ser. Sí, exactamente a eso nos referimos entre diferencia de universalidad con generalidad. Ahora tenemos la siguiente característica que ahorita ya la desentrañamos, lo que es la coercitividad, que va a ser pues prácticamente clave en lo que es una característica del derecho porque va a garantizar que estas normas sean cumplidas, que sean respetadas. ¿Mediante qué? Pues mediante sanciones y mecanismos legales. ¿Cómo cuál? ¿Alguna sanción o mecanismo legal que ustedes sepan o se les ocurra o que quieran inventar para obligarnos a cumplir alguna norma? ¿Alguien?
A ver, no sé si Pilar quiere participar o dejó aplanada la manita. Sí, lo que pasa es que no pude poner la manita. Ah, ok. Ahí se me fue la palabra. Bueno, no es tanto de inventarla, sino de que una manera de que hay que cumplir, de que sea universalidad y generalidad. Y la otra que se me complica más para mencionar, Coercibilidad. Ujú. coercibilidad. Ok, es de que no es tanto de que inventemos, sino de que cumplamos, ¿no? De que hay que cumplir las leyes, hay que cumplir las reglas de acuerdo a la jurisdicción donde estamos desarrollando, ¿no? Ok, porque si no las cumplimos vamos a tener sanciones, ¿verdad? Ujú. Entonces, a ver, Fabi. Sí, por ejemplo, podría ser las leyes, por ejemplo, de tránsito, por ejemplo, que al final de cuentas, si no cumplimos con ellas, pues hay una sanción como tal. ¿Podría ser un ejemplo? Exactamente, está establecida la norma de tránsito. ¿Qué nos lleva al incumplimiento? Pues nos lleva una multa. A ver, Maydelin. Hola, sí, pues básicamente una manera de hacerlas cumplir o valer sería una multa, mediante algo pues monetario, ¿verdad? O un servicio social o no sé, o el mantenernos, de que si no lo cumples, pues vas detenido cierto tiempo, cierta cantidad de horas o días. Exacto, también se puede traducir en la libertad, en hacernos perder un derecho, que es el derecho a la libertad. Nos meten a la cárcel por incumplimiento de normas, ya sea asesinar, violar, algo que nos lleve directamente a cárcel y que no alcance una reparación del daño para que podamos llevar el proceso en libertad. Y por último, Alma. No, yo creo que dejó prendida su manita nada más. Sí, bueno. la dejé prendida, perdón. Ah, ok. Bueno, continuamos entonces. Entonces tenemos, por última característica, la formalidad, que nos va a exigir que las normas sean claras y precisas para evitar ambigüedades y malentendidos. Es decir, que todas las normas tienen que estar por escrito. No puede haber una norma hablada, no puede haber una norma que se creó por costumbre ni nada. Todas estas normas que van a ser universales, generales, van a tener una coercitividad, tienen que ser escritas, tienen que estar formales, de la manera formal a que nos referimos, que se hayan promulgado por medio de los poderes legislativos y que se hayan plasmado en algún código o en alguna ley. Ahí estarían cumpliendo su última característica para que esta ley sea vigente y sea aplicable. Ahora sí, las fuentes del derecho es un tema único que va a estar dentro del temario. Aquí lo vamos a pasar un poquito rapidito, pero pues también es importante conocerlas. Las fuentes de derecho, ¿de dónde viene la palabra fuente? Proviene del latín fons, que significa nace de o emerge o brota. Por eso las fuentes, nosotros las conocemos como es que están aventando agua. A eso, de ahí viene la palabra fuente. Entonces, cuando hablamos de una fuente del derecho, nos referimos a los orígenes de donde provienen las normas jurídicas que están regulando o que regularon la conducta en la sociedad, ya sea la actual o la pasada que nos vino evolucionando hasta lo que conocemos hoy. La legislación viene a ser la fuente primaria y es la más formal del derecho. ¿Por qué formal? Pues porque ellos son los encargados del Poder Legislativo de crear las leyes y de ordenar su vigencia y plasmarlas en códigos. Estas leyes y estas regulaciones pues son aprobadas por estos órganos legislativos, por eso tienen ese carácter de formal. La segunda fuente tenemos que es la jurisprudencia. Esta se va a referir a las decisiones de los tribunales que interpretan y aplican la ley a casos específicos. Su importancia radica en cómo clarifica y concreta el derecho. ¿Saben lo que es una jurisprudencia? ¿No? Bueno, una jurisprudencia es una reiteración de, ¿cómo se los puede decir en palabras entendibles? Bueno, por ejemplo, llega un caso a la Suprema Corte, se resuelve en un sentido.
Llega otro caso, se resuelve en el mismo sentido. Llegan otros 3 casos y se resuelven en el mismo sentido. Es decir, ya tenemos 5 resoluciones en el mismo sentido. Esas 5 resoluciones nos van a crear una jurisprudencia. Esta jurisprudencia va a ser obligatoria para que los jueces inferiores la tomen a consideración. Por ejemplo, tenemos lo que es el divorcio encausado. En algunos estados está ya vigente, en otros estados no, es falta que se adecuen a las normas de la Suprema Corte. Pero pues en la Suprema Corte estuvo conociendo casos que llegaban por medio de amparo de personas que se querían divorciar sin alguna causa. Por eso se llama divorcio encausado. Entonces, al momento de que la Suprema Corte empieza a conocer estos casos, pues va resolviendo conforme a derecho. ¿Por qué? Porque poner una causal de divorcio atenta contra la libertad de la persona y contra el libre desarrollo de la personalidad. Nadie puede estar obligado a seguir casado nada más porque la ley dice que si no tienes una causal, tienes que seguir casado. Entonces, la Suprema Corte resuelve en 5 sentidos que admite el divorcio encausado, por lo que esto ya se genera una jurisprudencia y es obligatorio para todos los jueces del país inferiores. Entonces, se le ordena a los estados que se adecúen a esta legislación. Muchos lo hicieron, muchos no. En los estados donde no se hacen, simplemente al momento del divorcio, pues señalar esta jurisprudencia para que sea aplicable. A eso nos referimos con la jurisprudencia. Entonces viene a ser una fuente del derecho precisamente porque nos va a crear unas leyes sin necesidad de pasar por el órgano legislativo. Simplemente pasa, bueno, no simplemente, complejamente pasa por la Suprema Corte para eso. Aunque ahorita se vienen un montón de cambios a la Constitución, entonces muy probablemente todos los que les está enseñando ahorita lo vamos a ver que va a ir cambiando, pero pues nos vamos a ir adaptando conforme a los cambios que vayan surgiendo, si es que surgen cambios muy drásticos en este curso. ¿Ok? Bueno, nos dice aquí también que la jurisprudencia radica en cómo clarifica y concreta el derecho. ¿Por qué? Porque también puede haber leyes ambiguas que nos dan paso a una violación de derechos, a que nosotros tengamos que recurrir a amparos. Por lo tanto, la jurisprudencia, por medio de la Suprema Corte o de los colegiados de circuito, pues van a ir rellenando esos huequitos que hay en la ley. Y también tenemos la otra fuente que es la costumbre, que es una fuente no escrita. También puede ser una fuente importante cuando es aceptada como obligatoria por la sociedad, siempre y cuando esta costumbre no sea contraria a derecho. ¿Por qué? Porque en pueblos del sur, por ejemplo, tienen mucho la costumbre de cambiar a las hijas por vacas o dar dotes al momento del matrimonio, obligar en ese sentido a casarse a cambio de dinero o de bienes. Y pues es totalmente contrario a los derechos humanos, contrario a la Constitución. Entonces, aunque tengan esa costumbre, pues no es válida. Sin embargo, hay costumbres que sí fueron adecuadas al derecho. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok. Bueno, finalmente tenemos como última fuente lo que es la doctrina, es decir, opiniones y estudios de los juristas que van a influir en la interpretación y desarrollo del derecho, aunque no van a tener un carácter vinculante. ¿De dónde nace la doctrina? Pues de todos los libros jurídicos que podremos encontrar en alguna biblioteca, ya sea García Maínez con su libro de Introducción al Derecho, ya sea Merlin con su libro de Sociología del Derecho, ¿quién más? Rogina Villegas con sus libros Compendios Civiles. Todos ellos los podemos leer como base de doctrina para pues basarnos al momento de redactar una demanda, de decidir, de asesorar, de cualquier cosa, e incluso a eso estarían obligados los legisladores a basarse, ¿verdad? No nada más a lo que venga diciendo la bancada, sino que ellos se supone que tendrían que tener los estudios suficientes basados en estas doctrinas y obviamente en sus carreras para poder elaborar leyes, porque de nada sirve que ya nos hayan explicado todo lo que es una persona civil, una persona física y una persona moral, y luego el legislativo hace una ley que nada que ver con eso. Entonces, por eso la doctrina viene a ser una fuente del derecho. Sin embargo, no va a tener este carácter de vinculante como sí lo tiene la jurisprudencia o la legislación. Ay, se me salió la de esta, güey. Ahí está. Bueno, pasamos entonces a la siguiente diapositiva.
Clasificación del derecho. También tiene su propia presentación él solito. El derecho se va a clasificar en dos grandes ramas, derecho público y derecho privado. El derecho público, como su nombre lo dice, se va a ocupar de las relaciones entre el Estado y los individuos. Ojo aquí, siempre vamos a entender al Estado como un ente de poder, no como una entidad federativa. ¿Ok? Esto va a abarcar áreas como el derecho constitucional, que define la estructura del Estado y los derechos fundamentales, o el derecho administrativo, que va a regular la administración pública. En la diapositiva que vamos a ver específica de las ramas del derecho, pues vamos a ver más a fondo qué tipos qué en sí es el derecho público, qué es el derecho privado, qué tipo de ramas engloba cada una, y vamos a poder ser capaz de, cuando nos llegue algún caso, con lo simple que nos estén platicando, lo vamos a poder nosotros clasificar en qué es derecho público o es derecho privado, para ver cómo actuar a lo que nos plantean. Bueno, también va a incluir el derecho público, también va a incluir el derecho penal. ¿Por qué creen que el derecho público incluye el derecho penal? Por los rateros. ¿Pero por qué? Porque está en derecho público y no en derecho privado. Sí, prácticamente se roban entre particulares. A ver, Aldo. Bueno, Kevin. Yo creo nada más pican la manita porque se equivocan, ¿verdad? Yo creo que no es como entre ellos por la clase social en la que es el robo, por así decirlo. A ver, no te entendí. Es que usted comenta que el derecho penal y el otro. Sí, que el derecho penal pertenece al derecho público, pero ¿por qué creen que pertenezca al derecho público? Pues yo opino como que pues va dirigido, o sea, en general, ¿no? A todas las personas. Pues se podría tomar así, ¿no? Porque cuando nosotros cometemos un delito, el más afectado en este delito, pues viene a ser la sociedad. ¿Y quién va a estar cuidando la sociedad? Pues va a ser el Estado. Por eso pertenece a la rama del derecho público, porque va a regular una relación entre el Estado y los individuos. No sé si han visto que al momento de que hay un delito en las audiencias, Ministerio Público va a representar siempre a la víctima. Ministerio Público viene a ser una representación del Estado y va a estar con la víctima. Además, la víctima va a tener a su asesor jurídico, pero por eso pertenece al derecho público, porque cualquier delito va a ser de importancia pública, de importancia del Estado. Bueno, continuamos. Ahora sí, el derecho privado va a regular las relaciones entre los individuos, como por ejemplo el derecho civil, que va a cubrir temas como contratos y relacionados a la propiedad, y el derecho comercial, que se va a enfocar las actividades comerciales, que prácticamente es que el derecho mercantil. Esta clasificación pues va a ayudar a entender cómo el derecho se aplica en diferentes contextos y también a resolver las diversas cuestiones jurídicas que pueden surgir. Ahora sí, ¿me pueden dar un ejemplo de derecho público y derecho privado? Ejemplo así de que fulanita hizo esto y esto y esto. A ver, Fabi, y luego Selene. Sí, por ejemplo, el derecho público, que podría ser lo que mencionaba de derecho penal, puede ser no sé, un asalto donde, pues, a casa habitación, por ejemplo, simplemente ahí involucra el Estado, porque puede haber incluso portación de armas y cosas así. Entonces, siempre va a ser público. Y en el caso del derecho civil, podría ser, por ejemplo, no sé, una pensión, o cuando alguien se presta dinero entre ellos y uno no quiere pagar. O sea, no son cosas que afecten en general, sino es más de manera privada entre dos partes que hicieron un convenio y que quizá no se están llegando a un arreglo normal. Exactamente. A ver, Selene. Sí, buenas tardes. El derecho público podría ser una violencia familiar. Ahí se trataría un derecho penal. Y Sí. un derecho privado podría ser alguna compra-venta de terreno
cuando compran así terrenos que están solos, lo vende a alguien que no tiene papeles y después va a quererlo sacar, ahí entran a defender eso, ¿no? Exactamente. Sí, está bien. ¿Quién más? A ver, Kevin, Ezequiel. Ahí es que me ponen la manita y luego la quitan y ya no. Bueno, Ricardo García. El derecho público puede ser una demanda en conciliación y en arbitraje. Y el derecho privado puede ser un contrato de compraventa o algún contrato de arrendamiento, ese tipo. Exacto. ¿Por qué, a ver, Ricardo, por qué mencionas que el derecho laboral va a entrar en derecho público? Pues porque es algo más, más general, ¿no? O sea, más, la mayoría trabaja. Sí, es justamente eso. Es un derecho de clase. ¿Qué va a hacer el Estado? Proteger a la clase obrera, perdón. Por eso el derecho laboral va a pertenecer al derecho público. Muy bonito ejemplo. Y por último, Brian. Hola, no, yo también iba a comentar lo de como derecho público, alguna violación a los derechos del trabajador, porque pues sí pudiera intervenir el Estado, ¿verdad? Porque está violando los derechos, un derecho laboral. Sí, exactamente, el derecho de clase, que vamos a verlo más a fondo cuando veamos ya el tema concreto. Bueno, entonces continuamos. Derecho y la sociedad. Bueno, el derecho y la sociedad están intrínsecamente vinculados. A nivel fundamental, el derecho actúa como un regulador social. Va a establecer las normas que permiten a la sociedad funcionar de manera ordenada. Ahí sí pueden apagar el micrófono porque se escucha ruidito. Además, el derecho no solo va a responder a las realidades sociales existentes, sino que también puede influir en el cambio social al adaptarse a nuevas necesidades y circunstancias. No se escucha, maestra. No se escucha nada, maestra. ¿Desde cuándo no escuchaba? No me di cuenta que me desactiva. Es que de repente se desactiva el micrófono cuando entra mucha gente, no sé por qué. ¿Desde cuándo no escucharon? ¿La última diapositiva? Sí, apenas iba a empezar. Ah, ok, bueno, a ver. Bueno, si les decía que el derecho y la sociedad pues van a estar intrínsecamente vinculados. Esto a un nivel fundamental. El derecho, pues ya vimos en su definición que va a actuar como un regulador social, va a establecer las normas que van a permitir a la sociedad funcionar de una manera ordenada. Y además el derecho no solamente va a responder a las realidades sociales existentes, sino que también puede influir en el cambio social, adaptarse a nuevas necesidades. Por lo que dicen, nos han escuchado que el derecho está cambiando constantemente, como actualmente estamos viendo lo de la reforma judicial, se está adecuando a la realidad que tenemos hoy en día. No va a ser lo mismo el derecho donde las mujeres no podían votar, por ejemplo, hace años, y luego se fue adecuando a donde ya nos dieron la libertad de poder ejercer el voto. También lo que les decía del divorcio se va adecuando
conforme la sociedad va cambiando, porque cuando se iba a ver que alguien se quisiera divorciar primero y luego que alguien se quisiera divorciar sin una causal. Entonces, el derecho va a ir creciendo a la par de la sociedad y también va a ir cambiando conforme esta vaya cambiando. Ahora sí, les preguntaba si alguien me puede dar el ejemplo de por qué el derecho y la sociedad están ligados, porque dejando de fuera lo que es la definición y de por qué tiene que ser un regulador social. ¿Por qué creen que el derecho y la sociedad van a estar intrínsecamente vinculados? A ver, Aldo. Pues yo opino que aunque si no estuvieran vinculados, sería un caos en la sociedad. Bueno, sí lo veo yo. Ok, a ver, Fabi. Sí, yo opino que es porque precisamente el derecho trata de proteger, como en este caso, tanto los derechos como las obligaciones de la sociedad, pero al estar en constante movimiento y constante cambio, pues eso va de la mano, porque por eso precisamente hay tantos cambios, se va adecuando a la necesidad conforme vamos avanzando en el tiempo, porque prácticamente es una con la otra. El derecho sirve para proteger a la sociedad y pues la sociedad, al estar en constante movimiento, pues podemos ir adecuándolo. Ok, sí. A ver, Pilar y luego Jorge. Sí, el derecho y la sociedad, porque como para que pueda estar, ahora sí que crecer más o menos bien la sociedad, que podamos crecer bien como sociedad, tenemos que ejercer derechos y seguir reglas para poder ahora sí que crecer ordenadamente y conforme vamos creciendo, pues se va desarrollando nuevas o van cambiando la manera de, de hacer que se cumplan para que, como dice el compañero, para que no se haga un caos. Exactamente. A ver, Jorge. Sí, son las reglas de convivencia, eso es lo que a mí me suena. En la sociedad, cómo vamos avanzando y en sí, cómo nos vamos viendo, madurando en sí como sociedad. Ok, exactamente. Bueno, no sé si han escuchado el dicho que está en latín, pero pues en español es de que sin derecho no hay sociedad y sin sociedad, pues tampoco va a haber derecho. ¿De qué nos sirve tener el derecho si no existe la sociedad y viceversa? Entonces es por eso que nos dicen que está intrínsecamente vinculado, porque viene a regular las relaciones que tenemos nosotros con nuestros semejantes. Vamos a ver los principios fundamentales del derecho. Estos van a ser esenciales para la creación y la aplicación de las normas jurídicas. Tenemos primero el principio general del derecho llamado legalidad, que va a establecer que no se va a poder castigar a alguien sin una ley previa que define el delito, que viene muy ligado con lo que era la formalidad. Tiene que venir por escrito, se tuvo que haber hecho por un proceso de alguna fuente del derecho que es la jurisprudencia o la legislación. También tenemos el otro principio que es la igualdad, que va a asegurar que todas las personas en la misma situación sean tratadas de manera uniforme ante la ley. ¿Por qué en la misma situación? Porque un niño no se le va a aplicar a la misma ley que se le va a aplicar a un adulto. Entonces, si estamos en la misma situación, vamos a tener la misma ley que se nos va a aplicar. Sin importar estatus o condición. La justicia implica que las leyes deben aplicarse de manera equitativa, buscando siempre un balance entre los intereses de las partes involucradas. Y finalmente tenemos lo que es la seguridad jurídica, que va a exigir que las normas sean claras y estables para ofrecer previsibilidad y certeza a los ciudadanos en sus relaciones legales y su comportamiento. Entonces, al hablar de principios fundamentales del derecho, tenemos la legalidad, la igualdad, la justicia y la seguridad jurídica. ¿Ok? Entonces, volviendo con los ejemplos, denme un ejemplo de una ilegalidad. Fumar mota. No es tanto ilegal porque ya está amparada por la Suprema Corte. No sé, no me acuerdo cuántos gramos podemos portar. Así que no viene a ser tan ilegal porque ya está en una ley, incluso está reconocido por la COFEPRIS. Pero pues venderla sí, ¿verdad? Venderla sí vendría a ser narcomenudeo y esa sí es ilegal.
A ver, Pilar, luego José Eduardo. Bueno, también iba a poner eso de venderla, pero también algo ilegal también es de que vayas y pongas una demanda y que te digan no procede, nomás porque, no sé, no te sabes los fundamentos de lo que vas a poner, ahora sí que a poner una denuncia. Ajá, primero hay que ver la diferencia entre demanda y denuncia. Y sí, el Ministerio Público está obligado a recibirte la denuncia, aunque no lleves abogado. O sea, tú vas al Ministerio Público, levantas tu denuncia y ellos están obligados a poner el fundamento si es que tú no te lo sabes. Digo, el ciudadano promedio no se va a saber el Código Penal. Y en una demanda es lo mismo, te admiten la demanda y después ya te señalarán los errores que tengas para que los subsanes, pero en un principio para la estructura de la demanda pues hay que poner lo que es el derecho, pero si no lo pones no hay ningún problema, la demanda va a entrar y va a proceder exactamente lo mismo. Ya si te la rechazan, ahí sí estamos hablando de un acto ilegal porque ninguno está fundamentado ni motivado ese acto. Entonces viene a ser una conducta ilegal por parte de la autoridad. A ver, ya se pusieron muchos con las manitas. Vamos con Rosa. Rosa No Azucena. se ve bien la imagen. Algo ilegal sería portar algún arma de fuego. Sin el permiso adecuado, sí, viene a ser ilegal. A ver, vamos con Ramona. No, bueno, con José 2323. El incumplimiento de una pensión alimenticia. Ok, eso recae en un acto más bien no tanto ilegal, pero sí estás haciendo un incumplimiento a la ley. El no darle Pero sí, hay, educación a un menor, por ejemplo, de que no le den kinder y lo quieran pasar directo a la primaria, ¿eso también aplicaría como algo ilegal? si es una acción de parte de la autoridad, sí, porque no hay ninguna ley ni ninguna motivación, una fundamentación donde diga que puedes hacer eso. Si lo elige hacer la mamá, pues ahí ya se ven otras cuestiones de omisión de cuidados y temas familiares y de acuerdos que haya llegado ya con la SEP, etcétera. Pero si una autoridad te quiere obligar a que hagas eso, ahí sí es un acto ilegal. También, por ejemplo, tenemos lo que es la prisión preventiva. No sé si la conocen, que hay una prisión preventiva oficiosa y una prisión preventiva justificada. Y muchas veces el juez, sin conocer todo lo que hay detrás, simplemente dicta prisión preventiva. Viene a ser un acto ilegal. ¿Por qué ilegal? Porque al momento de que el afectado promueve un amparo con todas sus maneras de defenderse y decir que no era justa esa medida cautelar que le dieron, pues obviamente el juez de distrito dice, no, si es ilegal este acto de autoridad, entonces quítenle la medida cautelar de prisión preventiva. Ahí también, como no está bien fundado y motivado y no está basado en lo que dice la ley de manera formal, viene a ser un acto ilegal de la autoridad. Bueno, vamos a continuar porque se nos acaba el tiempo. Como conclusión, hemos cubierto los aspectos básicos y fundamentales del derecho, desde su definición hasta sus principales características, las fuentes y los principios. Entender estas nociones preliminares, va a ser crucial para avanzar en el estudio del derecho y aplicar estos conceptos a situaciones más complejas. El derecho no solamente va a regular las relaciones entre individuos y el Estado, sino que también va a proporcionar las herramientas necesarias para resolver conflictos y promover el orden y la justicia en la sociedad. Espero que esta introducción les haya proporcionado una visión clara y sólida del derecho y su importancia en la estructura de nuestra sociedad. Prácticamente lo que vimos en esta diapositiva se va a ir desglosando cada una con su propia presentación para que podamos entender perfectamente cada uno de los conceptos, principios y definiciones que vimos en este tema. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. A ver, Rosa Azucena. No, maestra.
Maestro, yo tengo dos dudas. No, maestra. La primera es si las clases síncronas van a ser siempre los viernes. Sí, se supone que es de 6 a 7. No sé por qué me la moverían de 5 a 6, pero déjenme revisar eso. Yo les diría que nos viéramos el próximo viernes de 6 a 7. Ese es Sí, el horario que porque yo había se nos juntó con establecido. la Ajá. clase de contabilidad. Sí, ¿Qué maestra, dudas tiene teníamos esa contabilidad? duda. Sí, teníamos contabilidad de 5 a 6. Ah, ok. Bueno, sí, entonces va a ser de 6 a 7, nada más que ahora no sé qué pasó. Pero sí, la próxima clase nos vemos de 6 a 7 sin problema. Ok, y la actividad formativa 1, que ya está en la plataforma, ¿esa para cuándo tiene fecha límite? Déjeme revisarlo. Permítame tantito. Disculpen, una duda. Dijeron contabilidad. Entonces, ¿este también es para segundo tetra o nada más es para primero? ¿O es general? Lo que pasa es que teníamos contabilidad también de 5 a 6, entonces se empalmaba con derecho. Ah, ok. Pero ustedes tienen contabilidad, ¿están en segundo o No, en primero. en primero? ¿No es matemáticas? No, es contabilidad. Bueno, ahí dice contabilidad. Gracias. Contabilidad aunque están en otra carrera, o sea, no distinta al derecho, ¿verdad? Sí, Ok, Pero la logística, carrera gracias. aduana y comercio, esa logística, lleva contabilidad 1. Gracias. Ya lo acaban de decir, maestro, aquí hay grupo de logística y grupo de derecho, ¿verdad? Yo tengo una duda, compañeros. Yo soy de primer tetra en logística. Si no se puede acceder en el momento a la clase aquí sincro, o sea, se puede ver después y sin problema, o si es obligatorio estar en la clase sincro, ¿saben? no es obligatorio, no es obligatorio, compañera. Se van a estar grabando las sesiones y tú las puedes ver luego. Muy amable, gracias por responder. Compañeros, yo igual tengo ¿Para una quién duda. me pidió? Ajá. Precisamente sobre lo del foro. Ya ve que son dos preguntas, pero he visto que algunos han comentado nada más de una. ¿Tengo que elegir cualquiera de las dos o tengo que contestar las dos? Híjole, eso sí, déjenme. Porque ahí Porque ese dice, sí yo. son como 3 pasos. Tengo que comentarle, hacerle réplica a 2 compañeros y aparte de eso tengo que responder. Pero mi duda era de si responder las 2 preguntas o nada más yo voy a elegir una. No, tienes que responder las 2 preguntas. Ok. ¿Sí? Y de lo de la fecha, si gustan mandarme por favor mensaje, al correo institucional, porque ahorita no te tengo la confirmación, no me está funcionando la plataforma. Maestra, yo tengo la fecha que aparece de A ver, ¿cuál es? introducción a derecho, es de miércoles 4 de septiembre al pendiente 29 de septiembre. Así me Ok, aparece. ahí Pendiente sí te 29 de aparece. septiembre. Ujú, 29 de septiembre como fecha límite, entonces. así es. Y comentando eso, en base al formato APA que solicitan para la actividad, el mínimo puede ser de 8 hojas, ¿está bien? ¿O tiene que ser menos? Sí, no, está bien. Lo que te marque ahí del mínimo es esa, o sea, es mínimo. Ok, muchas gracias, maestra. Máximo ya lo que ustedes quieran, pero mínimo son 8 hojas. Ok, excelente, gracias. Maestra, una pregunta. ¿Sí? Adelante. ¿Se pueden mutear los demás, por favor? Mucho ruido. Disculpe, maestra, una pregunta. Yo que soy de Derecho, en el foro de participación 1,
nosotros tenemos la fecha límite para el día 8 de septiembre antes de las 11:59 de la noche. Y mi otra pregunta es acerca de las dos preguntas que usted pone de la actividad, que la respuesta es de al menos 150 palabras. ¿Es investigando o es definiendo con nuestras propias palabras? Es con sus propias palabras. ¿Por qué? Porque si investigan, pues se presta mucho al copy-paste. Entonces, que sea con sus propias palabras. Ok. Maestra, tengo una duda. A ver. ¿Llevamos libro de texto? No llevamos libro de texto, pero si les interesa adentrarse más en el tema, yo les recomiendo lo que es Introducción al Estudio del Derecho del autor García Maínez, así se llama, Maínez con Maynez. Lo pueden encontrar en línea o lo pueden comprar. Ese es el libro fundamental para los que están estudiando Derecho, para entender perfectamente lo que es la introducción al derecho. Introducción a la... Maestra, una duda. ¿Cómo se llamaba el libro, maestra? Introducción al Estudio del Derecho, de García Maínez. Es que, por ejemplo, la duda que yo tengo es que en la plataforma aparece un libro para los que estamos estudiando Derecho. ¿Es ese? Ok. No sé si sea ese, pero debería ser, porque pues es uno de los mejores libros que hay para Introducción al Derecho. Ok, sí, porque Maestra, yo lo es que descargué, para los de pero no. Perdón. Para los de logística viene capítulo 1 y 2, pero no viene que el libro de texto. Pues revisen ese que les digo. Ese es prácticamente todo lo que estamos diciendo está basado en el libro. No viene tal cual como viene el índice del libro, porque aquí lo vemos más light, por así decirlo, pero revisen ese vendría a ser mi recomendación para las fuentes bibliográficas. Gracias, maestra. Maestra, ¿Sí? Otra pregunta. Yo estoy viendo aquí en la plataforma donde dice, en el curso de esta clase, dice libros de estudios. Le doy clic, me meto y me sale el libro Introducción al Derecho, pero el autor es Mario Ignacio Álvarez Ledesma. Es la segunda edición. Y usted También les puede funcionar, pero es que ese es el libro que nos piden de la universidad, pero el mejorcito es el de García Maínez. O sea, sí hay muchos autores, ¿verdad? Porque pues viene a ser parte de la doctrina precisamente de la fuente del derecho, pero el mejorcito viene a ser García Maínez. Igual, pues todos dicen lo mismo. O sea, todos van a hablar de introducción al derecho, pues van a hablar de todo, de lo mismo que vamos a ver nosotros aquí, y no es como que se vayan a inventar y a sacar temas de la manga, todos dicen lo mismo, con diferentes palabras y diferente explicado, pero es básicamente lo mismo. Ok. Bueno, entonces si ya no hay ninguna duda, nos vemos la próxima clase, viernes de 6 a 7. Muchas gracias, maestra. Buen fin. Muchas gracias, Buen fin, que maestra. tengan Nos bonito vemos. día. Muchas gracias, maestra. Gracias. Gracias, maestra. Gracias.